Casi las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Juan José Bailo, diputado provincial, está con nosotros aquí en el piso. ¿Qué haces, Juanjo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Seba? Buen día para vos y buen día para la audiencia. Bueno, ¿solés venir? ¿Estás mucho allá en Paraná o te repartís? Me reparto, pero estoy mínimamente 3 días en Paraná. Estamos con bastante actividad legislativa. Eh, la verdad que este es todo un proceso nuevo. El oficialismo es nuevo en sus funciones. Digamos, al haber un cambio de gobierno, Sí. también hay un proceso de aprendizaje, ¿por qué no? Tanto de ellos como oficialismo, como de Yo te iba nosotros a decir, para como el peronismo oposición. ser oposición también es nuevo. Digo, es mucho tiempo sin que te toque estar del otro lado del mostrador. Sí. Por eso te decía, es un proceso de aprendizaje tanto para el oficialismo como para nosotros, como oposición. Eh, Eso va configurando determinadas características en el funcionamiento de la Cámara, pero las últimas 3 semanas, yo diría del 15 de febrero en adelante, fue la apertura de las sesiones ordinarias, a partir de ahí hay un ritmo de trabajo interesante en ambas cámaras. Digamos, ya está en marcha la gestión. Sí, ya tiene una dinámica Sí. que para mi opinión habría que corregir algunas cuestiones que tienen que ver al funcionamiento, pero lo que ¿De no qué podemos tipo? decir, lo que no podemos decir es de que no hay trabajo o Ajá, de que no hay actividad legislativa ajá. en el ordenamiento del funcionamiento de las comisiones, cuestiones muy internas Sí. que ya se van a ajustar. Sí. Ayer No veo. hablaba con Jorge Rocco y él me decía que la gestión de Davico va a estar en comando pleno, digamos, de la Ujú. gestión a partir de mitad de año. Vamos, como que el proceso de transición y de reacomodo lleva bastante. Además hay la actual gestión es muy crítica sobre cómo le dejaron el municipio. Digo, vos a nivel provincial, ¿qué ves? Veo sí, además de que hay que darle algo de tiempo por este cambio de gestión, creo que ya han pasado 90 días, algo más de 90 días, ya las gestiones están teniendo cada vez menos margen para aducir la Ya luna herencia de miel de 100 recibida. días no existe más. Claro, pasa por ahí. Yo creo que tienen que empezar a dar las respuestas que la sociedad demanda, empezar a cumplir con el contrato electoral, porque uno llega a un cargo, un frigerio gobernador, palito de intendente, porque forja un contrato electoral con la sociedad. Dice, yo quiero ser intendente para determinadas cuestiones, la Sí. sociedad vota en ese sentido, los vecinos lo votan en ese sentido y uno tiene que empezar a dar respuesta. A veces hay limitantes de contexto que escapan al intendente, que escapan al gobernador. Ajá. Bueno, también hay que dar las respuestas de eso. Yo me comprometí a determinadas cuestiones en determinado contexto. Un cambio de contexto por las medidas económicas a nivel nacional, por las razones que fuere, siempre hay agentes externos que condicionan la marcha de la gestión. Bueno, también hay que dar respuesta de lo que no se puede, porque uno no es infalible. Uno se compromete en una mirada, después llega y ve que hay limitaciones propias, limitaciones de funcionamiento de la gestión, que uno tiene que tratar de romper esas limitaciones, y a veces el contexto que es ajeno a uno también lo limita. Bueno, lo que no podemos perder es el contacto con el vecino. Ujú. Y Sí, que ese, eso ese, y ese fundamentalmente, vínculo. ese vínculo es mucho más aceitado por parte de un intendente, un gobernador Sí. está como ya en otro lugar. Vos lo que decís es importante el cara a cara con el vecino siendo intendente. Determinante. Yo lo decía, aún para decir que no. Uno se Ujú. tiene que juntar con los vecinos para decirle, mira, no puedo. Y explicar las razones por las que no se puede. Porque la ausencia de comunicación puede percibir de parte del vecino, que no tiene por qué saber cuáles son las limitantes que tiene el municipio, pues lo puede percibir o entender como una falta de Ujú. compromiso, como una ineptitud, como una inoperancia. Entonces no hay que juntarse, como se dice ahora en el marketing político, solo con la agenda positiva. Sí. También a la agenda negativa hay que poner la cara. Ujú. ¿Cuánto tiempo le dedicás a la cuestión doméstica, a la lógica política local, a lo que pasa acá en Gualeguaychú? No mucho, Ujú. no mucho. Uno, eh, cuando sos intendente, 8 años, que es una experiencia muy linda y muy intensa, lo hemos compartido con vos, no te sacás más el intendente de adentro. Te cambia el paradigma, te cambia la manera de mirar a la sociedad, Ujú. porque es una experiencia muy, muy intensa. Para bien te lo cambia, ¿no? Y entonces te genera curiosidad. Te Ujú. genera curiosidad independientemente de quién esté en el poder y las circunstancias. No es que uno sigue, obviamente que tengo mi identidad partidaria,
pero no la miro solo desde ese prisma de la identidad partidaria, sino ya también como un ciudadano más, entendiendo que me gusta y me gustaría que a la ciudad, a los vecinos, les vaya bien, ¿no? Entonces desde ese lugar es que también uno la sigue mirando. Por Ahora, cuestiones que te sí. quedaron pendientes, por cuestiones que uno le hubiera gustado hacer y ver si se hacen o no se hacen, por cuestiones que quizás nos equivocamos y alguien puede venir a corregir, también estar pendiente de esas cuestiones, ¿no? Ujú. Y me imagino que no es lo mismo esa mirada cuando hay alguien de tu mismo color político como ahora. Sí, es distinto. Cuando hay alguien del mismo color político, uno siente más compromiso. Más allá de la cercanía o lejanía que Sí. pueda tener con ese dirigente, pero siente más compromiso de hacer un aporte, por lo menos hacer llegar una idea o una propuesta. Y cuando es de otro partido, bueno, a ver, el otro día hablaba con un colega tuyo. A mí me cuesta a mí en lo personal me cuesta ser abiertamente crítico con la gestión de un intendente, porque yo Ujú. pasé por esa experiencia, que como te digo y lo repito siempre, después de ser padre de 4 hijos fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Pero también sé lo difícil y complejo que es, y sé el volumen de demanda que tiene un intendente y sé las limitaciones que tiene para dar respuesta. Entonces, conociendo eso, no es lo mismo que un vecino común, un ciudadano común lo critique al intendente legítimamente, tiene todo el derecho del mundo y está bien que lo haga si así lo entiende. Pero yo, por esa experiencia, sé un poco más lo que le pasa a un intendente cuando está sentado en ese sillón. Entonces me parece que si yo tengo una mirada responsable y adulta y no una chicana política, circunstancial y de coyuntura, si yo veo algo que me parece que puedo aportar, lo que voy a hacer es llamarlo a Davico y Ujú. ¿Y decirle. eso se ha dado en estos 100 días? Sí, se ha dado en un par de Mm. oportunidades. Lo ha llamado. Le he mandado mensaje. Sí. Mm, Le he sugerido un par de cuestiones, le pregunté un par de cuestiones que me hacían Sí. algo de ruido, me respondió, pero nada, él es libre, Sí. no significa que me haga caso ni que no me haga caso, digamos. Creo que Sí. en mi lugar, como ¿Puedo jugar a adivinar un poquito o no? Tiene que ver Ujú. con una lógica que me parece que va increyendo incluso que es, si querés, la beligerancia política que tiene la ciudad desde la campaña de esta parte. Digo, vivimos para mí momentos como nunca se vieron en Gualeguaychú, de cruces políticos, de ataques cruzados como nunca antes. Tuvieron que ver con algunas decisiones que pueden ir, que puntuales, que van en ese sentido, que me parecía que debía repensarlas, y tiene que ver con otro tipo de aportes que yo entendí que le podía hacer. Después si lo va a hacer o no lo va a hacer, no sé. Hay uno de ellos que me parece que sí y el otro Mm. no, pero pues ¿No querés contarlo? no corresponde que yo haga pública cuando yo tomé la decisión de hacerlo de manera privada y reservada como un Sí. aporte para que no se vea como una cuestión partidaria también. 90 días ya es bastante para poner en marcha la gestión, pero tampoco es que ya hace Sí, sí, 2 está años que arrancando. están, Sí. tampoco hace 2 años que están. Sí. Sí coincido con vos, porque también lo dije en una nota la semana pasada. Me preocupa que en este cambio de gobierno y en esta transición ya se han perdido denominadores comunes, valores de convivencia política y de respeto que se tenía en Gualeguaychú desde el 83 a la fecha. Y me alegra coincidir sin tener ningún tipo de contacto con él en los últimos meses en el mismo sentido lo dijo Emilio Martínez Garbino Sí. en otro medio, lo leí ayer y no estoy tan equivocado, los dos estamos Sí. mirando lo mismo, ¿no? Me ¿Sentís parece que se que fue de eje la cosa? O que en realidad son algunos episodios y que se puede reencauzar. Porque a mí la sensación que me da es que en ese aspecto está roto. Digamos, hay un vínculo entre este gobierno y el gobierno anterior que se rompió. Y se han dicho cosas muy graves. La semana pasada vino una concejal del oficialismo y dio a entender que había coimas en las cooperativas. Digo, no estamos hablando ya de cuestiones de formas, estamos hablando de cuestiones de fondo, de cuestiones graves. El jefe de gabinete habló de hicieron todos los negocios inmobiliarios que se podían en la gestión anterior. Digo, hay acusaciones muy fuertes hacia lo que pasó en Gualeguaychú en los últimos 8 años. yo creo que han sido episódicas, que están a tiempo de corregir, muy a tiempo de corregir. Uno cuando está en la función pública, cuando
y más cuando está en un ejecutivo municipal, todos los días puede, si se está equivocando o está cometiendo errores, todos los días puede ser un punto de inflexión para empezar a rectificar esos errores y a recomponer con la sociedad. Por eso nunca hay que dar por vencidas en términos políticos a las gestiones municipales. Todos los días puede ser un punto de inflexión. Yo no creo que los 100 días de oro, los primeros 100 días son importantes, pero no son determinantes. No es que lo que yo no hice los primeros 100 días después no lo puedo hacer. Sí, no, claro. No es así. Uno puede, tiene más de 1.300 días para trabajar en la gestión y cada día puede ser un punto de inflexión para empezar a mejorar. Yo creo que las denuncias de irregularidades se deben plasmar primero en expedientes administrativos y después, en todo caso, se amerita en denuncias judiciales. Si no, son solamente chicanas políticas y me parece que son absolutamente inconducentes y no sirven para nada. ¿Vos sentís que es lo que está pasando hoy? ¿Que es más chicana o más humo que cuestiones, digamos, en la justicia? Hasta ahora el intendente de la apertura de sesiones dijo hay una auditoría interna en proceso, se va a hacer una externa y ya hemos detectado irregularidades severas. Iremos a la justicia si hace falta. ¿Vos creés que son más cuestiones mediáticas, cruces en la arena política o que pueden llegar al plano judicial? No, yo creo que son más cuestiones mediáticas que otra cosa. Es la percepción que tengo por ahora y es lo que se ve por ahora, porque son declaraciones abiertas, digamos, declaraciones públicas que no se traducen en cuestiones judiciales o meramente administrativas, en una institución sumaria, digamos. Pero también, a ver, cada uno, no hay una sola manera de hacer las cosas, digamos, nadie es dueño de la verdad. Cada uno le puede meter su propia impronta y es legítimo que así sea. Pero hay algunas cuestiones que son comunes a todos. Si en una gestión municipal, vos te imaginás esta semana con la lluvia, que no es problema del intendente, obviamente, sino que también nos debería hacer reflexionar acerca del cambio climático, porque este tipo de lluvia, con esta intensidad y estos volúmenes, la ciudad no está preparada para funcionar los desagües pluviales, para recibir estos volúmenes de agua. Yo no quiero ni imaginarme lo que fue la agenda de Davico, debe haber estado estallada con el tema de la lluvia. Bueno, si uno no le pone la energía a atender esos problemas de la gente que se inunda, de los desagües pluviales que se tapan, del mantenimiento de las bocas de captación, bueno, todo lo que hace el funcionamiento del sistema de desagües pluviales de la ciudad, y en vez de dedicarse a eso, se dedica a repasar la historia o el pasado, o a poner la energía en el pasado, y me parece muy poco productivo. Eso no significa que si uno tiene conocimiento de algo irregular, no lo marque, no haga las cosas que tiene que hacer, ya sea administrativamente o como Davico entienda. Pero me parece que la capacidad de trabajo es determinada, la capacidad de energía que uno tiene es determinada para trabajar, o la pone... No se te puede ir la gestión en o la pone para sí. afuera al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, de los vecinos y vecinas de Gualeguaychú, o la pone para investigar el pasado. Me parece que cuando uno llega para dar respuesta a los desafíos que tiene la ciudad hacia adelante, ¿no? Y por otro lado, debo decir, a mí la gestión y la persona de Martín Esteban Piaggio me merece la más absoluta de las confianzas en términos de transparencia y honestidad. Con las diferencias que yo puedo haber tenido en la manera de mirar la política. ¿Están más salvadas esas diferencias en algunas hoy? Cuestiones... es una relación que tuvimos nuestras diferencias, que disentimos en algunas cuestiones, pero que hay un núcleo duro ahí, un denominador común que coincidimos en muchas cuestiones de hacia dónde tiene que ir la ciudad, cuál es la herramienta y cuál es la función de la política. Después, cómo se hace, por ahí él tiene una manera y yo tengo otra, nadie es dueño de la verdad, en definitiva lo que hay que ver son los resultados. Pero jamás pondría en duda la honestidad intelectual de Martín y la integridad. La honestidad es un valor íntegro, desde el pensamiento hasta... Porque ponemos la honestidad solo en la cuestión económica, esa es una parte. Tiene que ser un valor íntegro en la conducta y en el accionar de una persona. Vos decís, fue una gestión transparente y honesta. Digamos, puedes dar fe de eso. Puede haber errores como cualquiera. Y puede haber... yo no conozco, lo conozco, como se dice a veces, algún empleado infiel que haya abusado de su situación. Eso no escapa a nadie. Pero digamos, no esta pintura, digamos, yo se lo pero decía, no era, se lo decía a favor, Luciano. no era se una describe como una gestión
con muchos casos de corrupción o con muchas irregularidades severas, para usar palabras del intendente actual. ¿Vos decís eso no? No, yo no lo comparto. Uh-huh. Estás escuchando a Juan José Bailo, diputado provincial de Unión por la Patria. ¿Qué pasó en la legislatura en las últimas horas? Esta denuncia de trata. Sé que ayer hubo reuniones tratando de empezar a encontrar puntos de contacto, porque parecía que iba a explotar el tema. Finalmente medio como que quedó contenido. ¿Qué fue lo que pasó? Una situación desafortunada en la reunión de labor parlamentaria, para que los oyentes no tienen por qué saber lo que es labor parlamentaria. Es una reunión previa que se da en todas las legislaturas, en todos los ámbitos, previa a la sesión, que ordena la sesión. Uno llega a una sesión de la Cámara de Diputados y tiene que tratar de que esa sesión sea lo más ordenada posible. Con lo cual hay una reunión previa de los presidentes de bloque con el presidente de la Cámara. Es nada más que ordenativa esa reunión. Y esa reunión se deformó, digamos, en una reunión de debate político, lo cual no debió haber sido. O sea, empiezan, en vez de hablar de las cuestiones de estructura de la sesión, se terminan... el debate político. El debate político... La chicanería. El debate político se da en las comisiones o se da en el recinto. Uh-huh. Es decir, no es un lugar. Es un lugar para ordenar, para prolijar la gestión. Pero si nosotros votamos tal cuestión, otras no se votan, bueno, en base a esto... Porque ya se agotaron las instancias de lograr acuerdos, lograr consensos, sacar dictamen único, bueno, todas estas cosas que hacen al funcionamiento de una legislatura. Llega la sesión, se determina, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, con la sana convivencia y respeto y hasta cordialidad con que nos manejamos entre los distintos bloques. Ante el presidente de la Cámara se hace el ordenamiento coordinando el ordenamiento de la sesión. Hubo un desafortunado cruce, pues estaría distorsionando, intervención del presidente de la Cámara hacia el trato con Laura Strata, uh-huh. En lo cual eso generó, digamos, una complicación importante, porque hubo una actitud de reacción desmedida, entiendo yo, del presidente de la Cámara, que, bueno, eso entorpeció fuertemente el acuerdo y la posibilidad de llegar a un ordenamiento para esa sesión. Eso se reflejó después en el Senado. El bloque de senadores se solidarizó con Laura Strata ante esta situación. Pero son cuestiones puntuales, ya se van. Sí, se habló de un caso de violencia de género, digo, ¿vos en dónde lo ubicarías? Hubo una reacción absolutamente desmedida en cuanto a gestualidad y tono. Laura explicó una situación, demandó soluciones para para determinados puntos que venía reiterando, y hubo una reacción desmedida porque el presidente de la Cámara, ayer lo hablé con él, lo puedo decir porque ayer lo hablé con él, y estaba reflexionando él sobre este tema, pero yo no voy a hablar no tengo por qué hablar por él, sí. Digamos. Una reacción desmedida, a mi entender, interpelándola y increpándola a Laura en un fuerte tono de voz y con una fuerte gesticulación que claramente genera violencia, una actitud de esas características. Uh-huh. Y quedó ahí, digamos, o pasó al plano judicial. Ya esos planos son decisiones individuales y personales uh-huh. en los que vos no te metes. En el que yo no corresponde que me involucre, digamos. Uh-huh. Uno escucha al gobernador Rogelio Frigerio, y recién hablábamos del reclamo de la actual gestión de la herencia recibida y o señalando varias, el intendente usó, como te decía recién, irregularidades severas. En el caso de Frigerio no habla de esas cosas, pero sí permanentemente el gobernador señala que le tocó hacerse cargo, o eligió en realidad, porque se presentó a elecciones, hacerse cargo de una provincia que se la dejaron con muchos inconvenientes, con muchos problemas, con problemas de funcionamiento. Dijo que no tenía plata para pagar sueldos cuando llegó. De hecho, ayer en la sesión de Senado iban a tratar algunas leyes de emergencia que él pide para poder gobernar. ¿Cuál es la realidad? ¿O cuál es la realidad que ustedes describen de cómo... En un rato va a estar Bordet con nosotros, pero ¿cuál es la realidad de la provincia que le quedó a Frigerio? Mira, la realidad provincial te la puede describir mejor Gustavo que yo, si va a estar después que yo. Pero lo que
yo te puedo hacer una reflexión. Esta provincia funcionó bien, con un nivel de obra que se venía ejecutando y pagando y prestando todos los servicios hasta el 31 de octubre, por decirlo, hasta el 30 de noviembre. Y resulta que del 10 de diciembre en adelante parece que es Kosovo la provincia. Bueno, no es así, no es así. Lo que yo lo puedo entender, lo puedo entender a Frigerio, es que el gobierno nacional le cortó todos los fondos que son extra coparticipación, que no son fondos discrecionales, como dice el gobierno nacional, son fondos que son de la provincia, que no vienen mediante el sistema de coparticipación, que es un goteo diario, como decimos en la función pública. Y esos fondos son necesarios para que la provincia funcione. Son fondos que están asignados por ley, que están afectados por ley. ¿Y vos crees que a lo discursivo del gobernador le es más fácil pegar hacia atrás que pelearse o reclamarle a Nación los fondos? Sí, yo creo que ese inconveniente que le genera la ausencia de los fondos nacionales, que le genera consecuencias para poder seguir adelante con la obra pública, para sostener los programas de construcción de vivienda, para sostener determinadas políticas sociales, en vez de adjudicárselo a la verdadera causalidad, que es la interrupción de los fondos del gobierno nacional, busca atribuirle esa responsabilidad al gobierno anterior de Gustavo Bordet. Y el problema, la raíz, si equivocamos la causalidad, nos vamos a equivocar a las medidas que vamos a tomar para corregir ese problema. Acá lo que hay que hacer es poner toda la energía y el esfuerzo para reclamarle al gobierno nacional que le mande los fondos que son de los entrerrianos, que en este caso a Frigerio le toca administrar porque los entrerrianos le dieron la responsabilidad, pero son fondos de los entrerrianos. Y ahí hay un frente común que me parece que el gobernador no está aprovechando. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en acompañarnos, en ponernos al frente, en ponernos al lado de él, donde él entienda, para reclamar los fondos que son de los entrerrianos. Pero veo también una intención en responsabilizar más a la anterior gestión provincial que los fondos que deberían venir de Nación y no vienen. ¿Cuál crees que es o cómo describirías el vínculo del gobernador con el presidente? Pero ya no en términos personales, naturalmente, sino la relación que tiene Entre Ríos con el Poder Central. Porque uno ve o ha visto casos de, no sé, el de Ignacio Torres, que fue muy famoso, el gobernador de Chubut, por haber cuestionado o enfrentado al gobierno nacional y terminó como terminó, digamos, con la relación como está. Frigerio da la sensación de que ha ido navegando de un lado hacia el otro, que de a ratos se ha mostrado con más diferencia, de a rato más cercano al gobierno de Javier Milei. En las últimas horas veía un video de Gustavo Sáenz que me pareció muy interesante, el gobernador de Salta, mostrando el cuadro tarifario de la provincia de Salta y de la provincia de Entre Ríos, y pensaba, bueno, nuestro gobernador incluso tiene más argumentos para hacer lo mismo, porque él podría decir, bueno, nosotros producimos la energía acá, y las distribuidoras le pagan mucho mejor a Yacyretá que a Salto Grande, y la tarifa que pagamos los entrerrianos es mucho más cara que la que pagan los porteños. Digo, ¿cuál es la relación? ¿Existe el plano para que el gobernador por ahí fortalezca esos reclamos? Debería existir. A ver, primero, la sociedad lo votó a Milei para presidente, a Frigerio para gobernador. En esa regla de juego pasó algo similar, y yo no voy a perder la coherencia a esta altura de mi vida, porque yo muchos lo criticaban a Bordet cuando Bordet tenía buen diálogo con Macri. Con el propio Frigerio, como ministro. Pero era la responsabilidad de Bordet en aquel momento. La sociedad lo había votado a él y a Macri para presidente. ¿Cómo un gobernador se va a dar un gusto partidario? No podés volar puentes. No, de ninguna manera. No podés volar puentes. Entiendo, siempre y cuando tenemos un presidente con determinadas características, que el que vuela los puentes es el presidente, no son los gobernadores. Vos en el caso de Torres decís, bueno, lo acorralaron a reaccionar como reaccionó. Yo estoy muy preocupado con el gobierno nacional. Voy a tratar de contestarte rápidamente la pregunta provincial. Yo entiendo que Frigerio tiene la obligación y la responsabilidad de llevarse bien con el gobierno nacional. Ahora, para que dos personas se lleven bien, tiene que haber actitud y predisposición de las dos. Y yo lo veo en el gobierno. Tenemos un gobierno nacional o un presidente, más que nada, que cuando le decís lo que no quiere escuchar, no solo que no le gusta y se enoja, toma represalias. Fuerte represalia. Entonces, eso lo debe, y esto ya es una conclusión mía, eso lo debe inmovilizar de alguna manera a Frigerio. Pero bueno, él tiene una responsabilidad importante, que es reclamar los fondos de los entrerrianos. Inmovilizar no es asustar. Claro, a ver, le puede causar una profunda preocupación la falta de previsibilidad que tiene el gobierno nacional. A ver, si ahora, eso no lo puede inmovilizar a Frigerio.
Eso no lo puede movilizar. Él tiene que, en el marco del respeto, de la institucionalidad, reclamar lo que son los fondos para los entrerrianos. Aún cuando tenemos un presidente que como yo te decía, lo vimos ahí en el DNU ayer, lo vimos en la ley ómnibus, escrachar públicamente el presidente en persona a los legisladores que no votan los proyectos que él acompaña. Sí. Tenemos ahí un problema muy importante, porque una de las primeras responsabilidades que tenemos cuando estamos en la función pública es no generar grietas innecesarias entre los vecinos, entre los ciudadanos. Te lo podemos poner, y el presidente tiene una responsabilidad, y las responsabilidades siempre son de arriba para abajo. Vos como padre de familia podés tirar tu responsabilidad a tus hijos en el ordenamiento de la familia. Bueno, en la función pública es lo mismo. O sea, vos decís, él debe dar el ejemplo. El presidente debería dar ejemplo. Igual, y tenemos un presidente que escracha, que descalifica, que bueno, todo lo vemos, lo que retuitea, los me gusta que pone, a cuestiones que son... ni siquiera los adolescentes se animan a veces a hacer esas cosas. Yo se lo planteaba hace un rato, hablamos con Alfredo de Angeli, se lo planteaba porque coincido con vos en que es un presidente que reacciona ante lo que no sale como él espera de muy mala manera. Ayer, por ejemplo, reposteó un mensaje, digamos, él le dedica mucho tiempo a Twitter, reposteó un mensaje en donde se daban todos los nombres de los senadores que habían votado en contra, los que se tildaba de traidores, con sus teléfonos y sus mails. Y yo pensaba, y se lo decía a De Angeli, bueno, si esto lo hubiese hecho Cristina, por ejemplo, sería un escándalo. Cristina, que tuvo algunos comportamientos también muy cuestionables, pero da la sensación de que el presidente hoy goza de cierta inmunidad en un sector muy importante de la sociedad para hacer algunas cosas, ¿no? Eso es violencia, y la violencia está mal, ejerza quien la ejerza. Digamos, cuando uno condena algo que está mal, lo condena sin atenuantes y sin condicionantes. No es que porque en Milei es menos condenable. Es condenable en Milei, en Cristina, en Macri, en el que lo haga. No tenemos que tener una doble vara. Tenemos un problemón con el presidente. Esto, si vos me disculpas, Sebastián. Tenemos un jefe de Estado que odia al Estado. Entonces ahí tenemos una cuestión que es de muy difícil resolución. Y el Estado es el que te da educación, es el que te da salud pública, el que te da ingresos dignos, trata de darte ingresos dignos para el tema de la jubilación, el funcionamiento del PAMI, la seguridad, la obra pública, la obra de la vivienda para los vecinos que necesitan acceder a ese derecho social. Bueno, tenemos un presidente que aborrece, que ha tenido descalificaciones o calificaciones hacia el Estado que yo no las voy a repetir porque me parecen absolutamente irrespetuosas hacia la sociedad y hacia determinados sectores, y que aborrece a la política, que deslegitima a los gobernadores, deslegitima a los intendentes, y la legitimidad que tienen los gobernadores con el voto es tan importante como la de él. Y la política, entre otras cosas, alguien dice que es el arte de lo posible. Bueno, para llegar a ese posible se necesitan sanos acuerdos, transparentes, cara a la sociedad, con diálogo, con conocimiento del territorio, con digamos, la construcción de esos consensos y de la confianza. Y el presidente no solo reniega, sino que descalifica eso. Cuando hace la convocatoria... Condicionándola. Cuando uno llama al diálogo, yo no te puedo maltratar, descalificar, predisponerte muy mal y después convocarte al diálogo. Casi una esquizofrenia esto, digamos. Si yo, y encima soy el presidente, te llamo al diálogo para la construcción de 10 puntos que podemos estar de acuerdo en esos puntos y que hay que ir al diálogo, entiendo yo. No puedo descalificarte antes y desautorizarte antes. Yo tengo que generar las condiciones para el diálogo. Si no, lo que estoy haciendo es una extorsión o una imposición. No es un diálogo, digámoslo claramente. Sí, además no solo está la descalificación, sino que hay condicionamientos para. Porque el presidente habla de vamos al Pacto de Mayo, pero... De hecho, apenas se conoció la votación en el Senado, se emitió un comunicado oficial desde Presidencia que dice esto afecta el pacto, la convocatoria que había hecho el presidente para el 25 de mayo en Córdoba. Entonces hay una cuestión de dialoguemos, pero con mis reglas, como yo quiero. Digo, esto de ceder da la sensación de que al gobierno no le sale mucho. No le sale nada. Por eso, independientemente del modelo económico, yo charlo con los vecinos y charlo con distintos sectores, ni de vuelta, el modelo económico, obvio, nosotros no estamos de acuerdo, después lo podemos charlar, pero vamos a poner que yo esté equivocado.
y que el modelo económico sea este. Bueno, me parece que hay incapacidades en la manera de llevar adelante la gestión pública, el desconocimiento y el desprecio de la misma, que aun cuando sea un buen plan, que para mí es pésimo plan, va a ser imposible de plasmarlo en la realidad, por las limitaciones que ellos imponen al descalificar y al desconocer al funcionamiento de la política. El tratamiento de la ley ómnibus, yo que estuve en la legislatura nacional 2 años en la Cámara de Diputados. Tuviste 2 años con un presidente de otro color político. Con un presidente de Yo otro te iba a color decir, político. digamos, parte de esos acuerdos se vieron cuando vos fuiste diputado, cuando Macri acordó con los gobernadores el acompañamiento de determinadas medidas suyas que salieron. Yo le voté el presupuesto a Macri Sí. en octubre del 2018. Aún con la crítica, entendible y respetable crítica de compañeros del Partido Justicialista, sí, pero interno, sí. entendiendo la responsabilidad institucional que tenía Bordet, que antes te describía anteriormente, que ese presupuesto reflejaba algunas cosas para Entre Ríos, y además desde lo personal a mí me parece que hay una falacia esto de no votarle el presupuesto para que no tenga presupuesto, porque presupuesto siempre hay. Si vos no votás el presupuesto de este año, viene con el presupuesto del año anterior, y con la inflación que tenemos, todo el incremento que se da durante el último año le queda de libre disponibilidad al presidente. Entonces, si vos no le votás un presupuesto, cuanto menos presupuesto, peor es, porque más disponibilidad en el uso de los recursos sin ningún tipo de prioridad presupuestaria tiene. Eso, en aquel momento era 2,1 billón de pesos, que si no le votábamos el presupuesto, me acuerdo el número, a Macri iba a tener Macri para disponibilidad a la firma de él. Y yo decía, no, yo no quiero que Macri, lo digo claramente, no quiero que Macri tenga 2,1 billón de pesos a la firma de él, porque él le va a dar una prioridad que tiene que ver con el Fondo Monetario, con el sistema financiero, que yo no estoy de acuerdo, yo lo volcaría en lo productivo, en lo social. Pero bueno, ahí hubo acuerdo, lo importante era el concepto. Ahí hubo acuerdo, hubo consenso y se votó, y estábamos en fuerzas políticas distintas. Yo creo que lo que pasa es que no sé cómo lo van a resolver, la verdad, porque ellos aborrecen del Estado, aborrecen de la política y están llevando adelante una función política y la más importante del país. Con lo cual, aún las mejores ideas, si es que la tuvieran, y que cada uno tiene la idea que quiere y son respetables, van a ser imposibles de implementar, de llevar adelante, por estos fuertes prejuicios que tienen hacia el diálogo con los políticos, porque además descalifican de manera generalizada y de manera uniforme a todo el mundo. Eso obviamente que predispone mal, generan un clima de violencia verbal. Las descalificaciones que hemos visto en estos últimos 90, 120 días, una mejor sociedad, no importa cuáles son las herramientas ni cuál es el modelo, pero una mejor sociedad no se construye sobre la base del odio, de la crueldad y de la descalificación de los semejantes. De ninguna manera. Opinemos como opinemos. Se construye con una mirada colectiva, con solidaridad, con empatía, poniéndose en el lugar del otro y entre todos tratando de ponernos de acuerdo y encontrar ejes rectores para sacar adelante a nuestro país y darle mejor calidad de vida y previsibilidad a los argentinos. Bueno, este gobierno reniega y descalifica estas prácticas. Ayer se votó el rechazo en el Senado, ahora va a ir a diputados. ¿Vos qué pensás que va a pasar? Ahí la conformación es distinta. De Angeli adelantó que Frigerio le pidió que acompañe en el Senado y que hagan lo propio los diputados. ¿Va a poder torcerle el brazo o acordar con los gobernadores, el gobierno nacional? ¿Pensás que va a poder sostener el DNU o se va a caer en diputados? No he hablado últimamente tengo varios amigos que hice cuando estuve en la Cámara de Diputados que todavía están, más allá de la relación con Gustavo Bordet, que hablamos semanalmente. Hay otra relación de fuerza en la Cámara de Diputados, con lo cual en principio yo lo veo más difícil a esto que sucedió ayer en el Senado, pero lo que sucedió ayer en el Senado puede ser un disparador para que esa relación de fuerza que haya dentro de la Cámara de Diputados se vea alterada y se avance en... De Angeli abrió una ventanita y dijo, hoy es una buena posibilidad para que los gobernadores negocien con el gobierno nacional. El gobierno sabe que hoy depende mucho de los diputados, depende todo de los diputados. Es una buena posibilidad como para negociar. No sé en qué sentido lo dijo Alfredo, pero esa negociación escapa al DNU, o mete al DNU, pero los DNU no son negociables.
De no se acepta o se rechaza. Sí, pero digo, un todo gobernador caso, puede reclamar determinadas cuestiones para poner a ajá. disposición sus legisladores. A ver, yo no reniego de las negociaciones, eso es la política. Son negociaciones poniendo como prioritario el interés de los entrerrianos. Vamos a poner un lugar Sí. de Frigerio. Si Frigerio pone el interés de los entrerrianos en las negociaciones, saquemos el DNU, porque para mí el DNU hay que rechazarlo porque es inconstitucional. Ujú. Abiertamente inconstitucional. Después el contenido son 5 pesos aparte. ¿Por qué? Ayer usted decía lo mismo. ¿Por qué es inconstitucional? Yo no soy ni abogado, ni bueno, mucho menos constitucionalista, pero lo dicen desde SAPSAI, Sí. digamos, reconocido especialista constitucionalista, hasta Sí, todo el arco con toda cercanía política, a todos los colores políticos, de distinta índole. SAPSAI es insospechado de ser peronista, absolutamente. Es abiertamente contrario al pensamiento del peronismo. Y él fue el primero que salió a cruzar el DNU. Entonces, uno en esto tiene que dejarse ayudar. Un político, quien está en una función pública, no tenemos obligación de saber todo. Sería un acto, una arrogancia y una soberbia creer que somos especialistas en todo, sino que te tenés que dejar asesorar por lo que más saben. Yo lo vengo siguiendo el tema. Todos coinciden en la inconstitucionalidad. Yo no he visto un abogado constitucionalista que defienda en términos legales el DNU. Entonces me parece que generar un antecedente, que porque es mi ley, que porque la situación lo podría meritar en la lectura de alguno, avancemos con una herramienta anticonstitucional, me parece que generamos un antecedente muy, muy grave en el funcionamiento de la República. Ahora, si se voltea el DNU, si diputados votan en el mismo sentido que senadores, ¿cómo queda el gobierno? Pero el gobierno siempre tiene herramientas para recomponerse, pero tiene que cambiar sus modos, su manera de mirar la política y apoyarse en los gobernadores y apoyarse en la construcción de consenso y algunas cuestiones, obviamente que tiene que corregir. Uno no puede apoyar un modelo económico que pretende llegar al déficit cero, que no está llegando, sobre la base del ajuste y la quita de poder adquisitivo de los trabajadores, del poder adquisitivo de los cuentapropistas, de la baja del nivel de actividad económica, industrial. Todos los indicadores son malos. Sobre la baja del poder adquisitivo y la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, sobre el mal funcionamiento y no asignar fondos a las universidades públicas, sobre el ajuste. Acá hay un modelo que es fiscal y que es monetario. Que uno no dice que no haya que había que tomar medidas desde lo fiscal, desde lo monetario, para corregir la inflación y para empezar a solucionar el tema de la inflación. Pero eso tiene que ir acompañado por un modelo productivo que sostenga el trabajo, que sostenga el poder adquisitivo del salario, que genere inclusión laboral, es con más trabajo, con más producción, con más exportaciones como vamos a arreglar los problemas que tiene este país, no siendo todo más pobre. Esto es Sí, tan sencillo no debe ser porque pasan los gobiernos y nadie lo resuelve, ¿no? Pero es por ahí. Es por ahí, hagamos la autocrítica que tenemos que hacer y nosotros nos recibimos el país en condiciones muy deplorables, después hubo contextos también como la pandemia, la guerra que agravaban la situación y hubo errores propios tendríamos que haber tomado medidas del 2021 en adelante y que no tomamos. Hay de todo. Digamos, yo no me voy a hacer distraído y nosotros tenemos también que hacer la autocrítica en este sentido. Pero esto no significa que vamos a sacar adelante este país sobre la base del achicamiento del mismo y sobre la base de hacérsela pasar mal a la mayoría de la gente. No es así. Y no hay un plan productivo, Sebastián. No hay un plan productivo. Ahora ven, porque es obvio, pero se la tuvieron que poner de frente, de que derogando ley de góndola, derogando ley de abastecimiento, sacando todos los sanos controles que tiene que haber o la virtuosa intervención que tiene que haber del Estado en materia de poner tope a los precios, porque en este país no podemos desconocer que hay sectores que tienen un poder abusivo y que son dominantes en la formación de precios. Liberalizaron todo. Y claro, los precios no paran de subir. Ahora se dan cuenta que... Sí. Ahora, encima toman una medida que es incorrecta. En vez de la importación de alimentos. La importación de alimentos, ¿qué va a pasar? Los mismos sectores concentrados que son dominantes son eso lo que van a importar. Y van a dejar de comprarle a los productores argentinos y a las cadenas agroalimentarias argentinas y eso vamos a hacer que se pierda más trabajo argentino.
¿Vos no crees definitivamente que esa sea...? No, para nada. Tiene una mirada monetarista y fiscalista que pretenden desde ahí solucionar todo lo que tenga que ver con el entramado productivo, industrial, y el entramado productivo, industrial, las cadenas agroalimentarias, los sectores exportadores, lo que generan servicios, nuestras pymes, nuestro comercio, necesitan políticas concretas para esos sectores. No es el Banco Central que les va a ordenar la economía para que a ellos les vaya bien. Este país tiene asimetrías importantes en su matriz productiva. Hay sectores que son muy fuertes, muy dominantes, y hay pequeños y medianos productores que hay que ayudarlos a sostenerlo, a escalar, a crecer, que logren la autosuficiencia, pero que tiene que estar el Estado ahí, ¿no? Si dejamos todo liberalizado, vamos a tener cada vez sectores más ricos, muy chicos, pero cada vez más ricos, y una asimetría importante con grandes sectores de la sociedad. Eso. Te hago la última. ¿Ya hizo el duelo del peronismo y empieza a rearmarse o todavía no? Hace poco vimos que no pudieron ponerse de acuerdo acá en Gualeguaychú. Para una lista de unidad, terminan, digamos, por ahí discutiendo temas o, digamos, como fuera de contexto, ¿no? Y digo, ¿empieza a rearmarse el peronismo de cara a lo que viene? Y es una obligación que tenemos. A mí no me gusta hacer la autocrítica en público, y algunos colegas tuyos, alguna vez vos me deslizaste en tono de mitad broma, reclamo que nos regaló títulos, ¿no? Yo no, por mi responsabilidad no voy a andar haciendo una autocrítica del peronismo en público. A mí me gusta, cada uno lo hace como quiera, pero creo que hay que hacerla en los ámbitos que corresponden, a donde nos juntamos para charlar y analizar todo esto. Lo que sí no le voy a escapar es a la definición que tenemos la responsabilidad de reorganizarnos nuevamente entre nosotros, pero eso es un medio, nada más un ordenamiento interno. Lo que tenemos que hacer es reconstruir fuertemente el vínculo de confianza con la sociedad, y que la sociedad nos vea nuevamente confiables y como una alternativa confiable en la próxima elección. Digamos, si agotamos nuestra energía o nuestra ocupación en ordenar solo el peronismo para adentro, estamos altamente equivocados. Si a la sociedad algo le interesa y poco lo que está fuera del peronismo, cuestión interna del PJ, es cómo se organiza el peronismo, por tres pitos, digamos. Lo que le interesa en todo caso que el peronismo vuelva a ser para grandes sectores de la sociedad, de los trabajadores, de los sectores medios, de la burguesía nacional en términos de producción, de industria, de pyme, una alternativa que le permita proyectar un futuro y una mejor calidad de vida, ¿no? Juanjo, gracias por venir. No, gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial, pasó por la mañana Ahora o Nunca. 19 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ahora o Nunca. Con Sebastián Carbonell.